Saludos, amados amigos del Canal 3. Este es su pastor y amigo Rigoberto Blanford de Panamá. Y en esta tarde es un gozo, una alegría poder traerles una palabra de bendición de parte del Señor. Sé que Dios en estos tiempos está haciendo grandes maravillas y está usando los medios por los cuales podemos expresar y llevarle una palabra de aliento, una palabra de bendición. Quiero en esta tarde llevarles al libro de Números 21:4. Dios nos va a hablar en esta tarde. Números 21:4 dice las Escrituras: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fatigo de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Amados amigos, quiero hablarle bajo el tema venciendo el desánimo. Sabemos que muchas veces como seres humanos nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones en las cuales muchas veces nos lleva a un desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es cuando la persona no tiene fuerzas, cuando la persona no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y es ahí donde Dios comienza a hablarnos que hay un medio por el cual podemos vencer ese desánimo, y es a través de la palabra del Señor. Podemos ver a través del libro de Números 21 que después de que el pueblo de Israel había vivido tantos milagros, había experimentado tanta gloria de Dios por haber salido de una esclavitud, ellos en el camino se cansaron y se desanimaron. Se cansaron y se desanimaron. Y es ahí donde Dios interviene. Y ahí es cuando nos ponemos un alto y yo digo: wow, ¿cómo es posible de que después de una gloria que ellos habían vivido, porque solamente por instrucción del Señor que le ha dado a Moisés de sacar el pueblo de Egipto, de la esclavitud, y poder salir de Egipto, ellos deberían de ser un poco más agradecidos? Y no solo eso, sino también a la vez ellos habían experimentado la gloria de Dios. Cómo después de haber visto tanta maravilla y experimentado el poder de Dios, el pueblo en un momento comienza a reclamarle a Moisés. ¿Cómo es posible de que después de tantas cosas y tanta protección, ver la nube de gloria, ver la presencia de Dios con ellos en todo momento? Porque Dios no los había abandonado, sino que en un momento el descuido entró en su vida, el desánimo entra en su vida. ¿Y qué pasa cuando el desánimo entra en tu vida, amigo que me escuchas? El desánimo nos lleva a la toma de decisiones en la cual muchas veces nos equivocamos. Muchas veces queremos solamente soltarnos y dejarnos llevar por las cosas que ocurren y no luchamos. Pues esta tarde yo quiero decirte que aún lo que tú veas, aún las circunstancias que puedes estar pasando, aún las cosas que han venido a tu vida, que yo sé que no han sido fáciles, pero ¿sabes qué? La presencia de Dios nunca te va a abandonar. La presencia de Dios siempre estará contigo. Solo es cuestión de abrir el corazón, decir: Señor, ayúdame a soportar este desánimo. Ayúdame a pasar este desierto. Pero yo siempre digo en las prédicas, en los mensajes, sabes, el desierto no es para muerte. El desierto es para ver la mayor parte de la gloria de Dios y depender de su presencia en todo momento.
Cuando un hombre, una mujer está en un desierto, es cuando viene la gloria de Dios sobre su vida, porque su dependencia no va a venir de un hombre, no va a venir del vecino, no va a venir de tu hermano, no va a venir de los hijos. Tu dependencia vendrá de los cielos, tu dependencia vendrá de ese Dios maravilloso, ese Dios que con Él todo es posible. Vemos a este pueblo donde dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo primero que trae el desánimo es que comienzas a justificarte. Lo segundo es comienzas a ver todo negativo, todo lo que te rodea alrededor, comienzas a verlo con una negatividad, comienzas a verlo sin sentido, comienzas a tomar decisiones erróneas y equivocadas que te pueden costar aún la muerte espiritual y la muerte física. ¿Cómo es esto, pastor? Cuando un hombre y una mujer, y estoy hablando no solamente a los que conocen de la palabra, porque yo sé que estos medios también lo escuchan mucha gente que ha estado en el camino del Señor, pero hoy en día están apartados. Y es ahí donde yo veo el amor de Dios, un inmenso amor en la cual Dios siempre estará con el hombre, porque Dios fue el que nos creó. Y como Él nos creó, Él ama la humanidad, Él ama al ser humano, pero no comparte su gloria con nadie y tampoco ama el pecado. El pecado es el único vínculo que nos separa de Dios. Y es ahí donde Dios comienza el trato con el hombre. Es ahí donde el hombre necesita cada día más y más estar en la presencia de Dios. Si tú todavía lo estás pensando, yo quiero decirte, amigo que me escuchas, aquel que está sentado viendo a lo lejos y su mirada está lejos, pensando en el futuro, pensando qué puedo hacer, me siento de esta condición, estoy sumergido en X condición. Sabes, el único que puede darte esa esperanza de salir de ese problema se llama Cristo Jesús. Él es el que nos ha dado la oportunidad en estos momentos de poder vencer cualquier obstáculo. Y cuando te digo cualquier obstáculo, puede ser una enfermedad, puede ser problemas económicos, puede ser problemas en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Él es el único que puede. Vemos el pueblo de Israel que comenzó a hablar detrás de la espalda de Moisés. Y comienza a decirle, Moisés, tú nos traíste aquí al desierto para que muriéramos. O sea, en propias palabras, el pueblo de Israel, que había vivido una gloria después de su partida de Egipto, estaban murmurando de su líder por la condición que ellos se sentían. Y cuando digo la condición que ellos se sentían, es porque cuando hay un descuido en oración, un descuido en búsqueda de la palabra, una oración en busca de la presencia de Dios, eso se llama descuido, y ese descuido nos lleva totalmente al desánimo. Y por eso el pueblo estaba desanimado. Por eso el pueblo comenzó a hablar mal. Y no solo mal de Moisés, reclamándole, sino también comenzaron a hablar mal del Señor. Amado amigo, Dios lo ha dado todo porque envió a su único hijo por amor a ti, por amor a mí. Y muchas veces el hombre busca excusas para buscar un culpable, y muchas veces el culpable somos nosotros, porque nosotros tomamos decisiones. La Biblia registra y nos dice que el Señor nos ha dado libre albedrío. Si imagínense que Él tuviera Él fuese un Dios que todo lo que Él dice
se cumple y Él hace así solamente y tenemos que caminar como robot. Pero Él nos ha dado libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que la decisión está en tus manos. Él está ahí esperándote. Él está con los brazos abiertos esperándote. Él está ahí para apoyarte, para ayudarte, para ser un padre, para ser un amigo. Pero la decisión lo tomas tú. Tú tomas la decisión. ¿Quieres seguir en la condición en la cual estás? Como estuvo el pueblo de Israel, quejándote por todo el entorno que estás viviendo, y muchas veces el culpable, estás buscando un culpable, pero el culpable eres tú. No es más nadie. ¿Quién te obliga a tomar licor? ¿Quién te obliga a tomar las drogas? ¿Quién te obliga a estar en las calles en las noches, mujer? ¿Quién nos obliga? Nadie. Usted dirá las circunstancias de la vida, pero ¿acaso has probado el amor de Dios? ¿Acaso le has dado oportunidad al Padre Celestial de entrar en tu vida? No le has dado. Porque si le hubieras dado, hay una esperanza para ti. Si le hubieras dado, recurres, en vez de recurrir a las cosas del mundo, a las cosas afuera, hubieras buscado la presencia de Dios, y créelo que Él te hubiera dado la salida de una vez. Yo no vengo a darte o contarte un cuento de hadas, no. Yo solamente vengo a decirte que Dios está esperándote y que en esa condición que te encuentras hoy en día hay una solución, y esa solución es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El pueblo decía: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? ¿Por qué, Moisés, nos traíste aquí? No hay agua, no tenemos un techo, no tenemos una buena cama. Todas las cosas materiales lo veían, mas no valoraron que el Señor los había sacado de algo muy importante, que es la esclavitud. Porque muchos hoy en día, si yo veo la esclavitud en la cual el pueblo de Israel estaba en Egipto, a hoy en día compararlo, hay muchos que todavía están en esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud de este siglo? El alcohol, las drogas, las malas influencias, las malas decisiones, el pecado. El pecado nos lleva a una esclavitud eterna. Pero la decisión lo debemos de tomar nosotros. Lo debemos de tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijeron: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fatiga de este pan tan liviano. No es que se estaban muriendo de hambre. No se estaban muriendo de hambre. Pero ellos querían más. Y en el momento de ellos, y nuestro Dios no hace las cosas como el hombre quiere. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son de bien para el hombre y para la mujer de Dios. A veces el hombre quiere los favores de Dios, mas no quiere al que hace los favores. Por eso yo te hablo esta tarde y te digo: sabes, la mayor bendición es abrir tu corazón y experimentar las grandezas que Dios tiene para tu vida. Porque es la única respuesta, porque has probado todo, mas no has probado el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es lo que transforma, en lo que ha restaurado matrimonios, hogares, hijos, hombres y mujeres que hoy en día pueden decirte que ya no viven en esclavitud, sino hoy en día lo que hacen es gozarse a través de la palabra. Y aun cuando quiere venir el desánimo a sus vidas, ellos saben dónde tienen que ir, a buscar la presencia de Dios. Y es ahí donde encontramos que la presencia de Dios es importante, es vital en nuestras vidas. Yo no sé la condición que estás hoy en día. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé qué cadena te encadena este mundo.
Pero yo sí sé quién puede romper las cadenas. Y es Cristo Jesús. Y lo necesitas hoy en día. Lo necesitas. Porque has estado sumergido muchas veces en desánimo y tristeza. Te sientes a morir. Sientes que no hay respuesta, no hay salida. Pero hay una salida que es Cristo Jesús. Él está esperándote. Él te ha estado esperando porque en Jeremías, el libro de Jeremías dice que desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre fuimos seleccionados. ¿Qué quiere decir el Señor? Que no naciste por casualidad. Que fuiste engendrado. Naciste con propósitos. Y el que nace con propósitos tiene que seguir el camino del Señor. Es la única salida. Es nuestra única salvación. Se llama Cristo Jesús. El pueblo después de todos estos rumores, después de haber hablado en contra de su líder, y un líder en la cual no prevalecía sus ideas, sino prevalecía lo que Dios le había mandado hacer, y siempre buscaba la dirección de Dios, porque Moisés se apartaba. No es que él venía y decía, mañana vamos a hacer esto porque yo lo decido, porque soy el líder. No, Moisés se apartaba para buscar la dirección de Dios en todo momento, sumergido en su presencia y sobre todo para escuchar la voz de su Padre y poder obedecer. Cuando tú aprendas a escuchar la voz, y no solo escucharlo, porque muchos dicen, yo escucho la voz de Dios, pero no la obedezco. No estás haciendo nada. Escuchar la voz de Dios es obedecerla y ponerla en práctica para poder ver su gloria. Moisés se había apartado para escuchar a Dios cuál era el siguiente paso para llevar al pueblo. Pero mientras él estaba buscando la presencia de Dios, estaba sumergido en la presencia de Dios, el pueblo estaba murmurando en contra de él y en contra de Dios. Pero como Dios todo lo sabe, no hay nada arriba ni bajo de la tierra que Dios no conoce. Él lo conoce todo y conoce tu vida, conoce tu futuro, conoce tu pasado, conoce lo que estás viviendo hoy en día. Pero no es el plan de Él verte acabado. No es el plan de Él verte destruido. El plan de Él es que tu alma sea salva. La Biblia también registra que estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos. Y creo que lo podemos observar alrededor del mundo, no solamente aquí en Panamá, alrededor del mundo, las cosas que están ocurriendo. La naturaleza habla. Todo está cumpliéndose. Pero hay muchos que todavía están pensando que la venida de Cristo está lejos. Y yo quiero decirte, ¿qué esperas? Porque si el Señor le da la gana de llamarte esta noche y te vas, ¿dónde va tu alma? ¿Te preocupan más las cosas materiales o dónde va tu alma? ¿Te preocupa tener una casa bonita o dónde va tu alma? ¿Te preocupa darle lo mejor a tus hijos, pero descuidas la presencia de Dios y todavía ni siquiera? Hablo a las personas que conocen de la palabra, que se apartaron, pero también hablo a aquel que todavía no ha aceptado al Señor porque dice que no es el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? El tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. Dios está dando oportunidad para que todo aquel que lo reciba sea salvo. Sea salvo. Y que su alma puede ser dirigida. En el momento que suenen las trompetas, puede ser dirigida donde debe de estar con el Señor. Pero tú decides si quieres todavía estar en el desánimo. Si quieres estar quejándote, llorando y teniendo una oportunidad, una esperanza, y no la tomas. Son muchos los hombres de Dios que están llevando palabras de vida a través de estos medios.
Son muchos los hombres que hoy en día están diciéndote, sí hay una esperanza que es Cristo Jesús. Son muchos los hombres y mujeres que están llevando el evangelio a todo lugar, que están predicando en las esquinas, que a través de la radio, en las redes sociales, hay miles de formas que la iglesia, que aún la palabra del Señor se está dando en todos lados. Pero es el hombre que pone su corazón duro. Es el hombre que se sumerge en una tristeza y dice, yo no tengo oportunidad más. Nadie me quiere, nadie me escucha, nadie. Pero te hago la pregunta, ¿acaso abriste tu corazón? Diste, Señor, hoy te entrego mi vida. ¿Cuándo fue la última vez, varón, hombre que me escuchas? Y uso la palabra hombre, que me escuchas. Porque el hombre piensa que no debe de llorar, porque es señal de debilidad. Pues yo quiero decirte que cuando está la presencia de Dios tan fuerte, no hay hombre que se resista. Y qué lindo es cuando tú puedas llorar y desahogarte en la presencia de Dios. Porque Él no nos rechaza a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades. Él no nos está acusando, sino nos está dando tiempo y nos está dando una esperanza que todavía muchos no la quieren tomar. El pueblo de Israel había reconocido su gran error. Habían recapacitado de su gran error de haber murmurado en contra de su líder, que lo estaba dando todo por ellos. Y sobre todo en contra de nuestro Padre Celestial. Tremendo. Yo veo el amor de Dios porque solamente el Señor, si el Señor solo hubiera mandado a decir, bueno, voy a quitar de la faz de la tierra toda esta generación, esa generación. Pero no lo hizo. Ellos llegaron al punto de entender su gran error. Y le dijeron a su líder, Moisés, nosotros hemos reconocido. Qué lindo es cuando puedas reconocer tus errores. Hemos reconocido que hemos murmurado en contra de ti y en contra de Dios. ¡Wow! Definitivamente tremendo. Cuando tú puedes reconocer tus fallas y tus errores como ser humano. Nadie te está señalando, nadie te está juzgando. Pero ya es tiempo de que tú te levantes también puedas reconocer, decir, yo me equivoqué. Yo estoy tomando una decisión equivocada para mi vida. Me estoy autodestruyendo totalmente y no había entendido más. Hoy entiendo lo que Dios me está hablando a través de la palabra. Es ahí donde Dios te está diciendo, levántate, suelta el desánimo, suelta la tristeza, suelta lo que Dios no le agrada y búscalo a Él. Búscalo a Él, porque Él es la única esperanza para la humanidad. Él es el único que puede llevarnos adelante. Él es el único, la única esperanza que hay para el hombre y para la humanidad. Dios, a pesar de todo, cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar, mandó unas serpientes ardientes, dice la palabra. Y mucho pueblo se murió. Muchos de aquellos que estaban ahí murmurando, murieron. Pero era también una lección para que entendieran que hay cosas que no podemos estar jugando en dos aguas. O le creemos a Dios, o vivimos para Dios, o no vivimos para Dios. Pero yo te digo que la mejor elección entre vivir para Dios y no servirle a Dios, prefiero servirle a Dios. Porque sé que con Él podré salir y ganar. Y sobre todo, Él me quitará todos los obstáculos que hay en el camino. Absolutamente todos.
lo que venga a estorbar, Él estará ahí porque Él no nos suelta. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él ha prometido muchas cosas sobre el ser humano, pero no lo has visto porque no has entregado tu vida. O a la larga también, no lo has visto porque te apartaste de la única fuente de vida, que es Jesucristo. Él es el único que nos da ese aliento de vida y esa fuerza que necesitamos para enfrentar los miles de obstáculos que hoy en día podemos vivir en este tiempo. Él es el único que sobreguarda nuestras familias. Él es el único que nos da el pan cada día y renueva nuestras fuerzas. ¿Quién más crees que puede darte todo eso? Y sobre todo su protección y su amor y su misericordia. Porque sabe, cuando hablo de la palabra misericordia, nosotros no éramos dignos de nada. Por tantos errores, por tantas cosas que hemos vivido en el pasado. Pero hoy en día, Él es el que nos ha levantado, nos ha restaurado. Él es el que nos alimenta cada día de buscar su presencia. Porque es un gozo poder expresar a través de la palabra y decirte, amigo, amiga que me escuchas, que Dios es real. Dios no es un cuento de hadas. Él es real y Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está diciendo que no importa la circunstancia en la cual te encuentras hoy en día, Él está ahí esperándote para poder ayudarte. Después de que muchos de ellos murieron, el pueblo reaccionó y dijo, Moisés, reconocemos. Tuvieron que quitar de ellos el desánimo, la altivez y todo lo que no le pertenecía a Dios. Y reconocieron, nos equivocamos. Moisés, nos equivocamos. Moisés, no debimos de hacer lo que hicimos o hablar lo que no debimos de hablar, lo que soltamos hacia tu vida, ni menos hablar mal de parte de Dios. Por eso ellos reconocieron y dijeron, te hemos fallado a ti como líder. Y sobre todo hemos fallado a Dios, que nos ha dado todo. Que nos ha protegido contra los egipcios. Que nos ha dado el pan cada día. No nos acostamos, nuestros hijos no se acuestan con hambre, sino allí está. Allí está. ¿Sí sabes por qué? Dice en el 5, dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fatiga de este pan tan liviano. Fueron gente ingrata en el momento, porque aún el pan lo tenían. No se acostaron con hambre, ni sus hijos con hambre. Había. Y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque Dios se lo había dado a ellos. Pero comenzaron a reclamar y comenzaron a murmurar. La murmuración te trae un desánimo y el desánimo te trae una muerte espiritual. ¿Cuál es tu condición? ¿En qué condición estás hoy en día? ¿Qué tanto no puedes tomar una decisión? Uno, aquel que no le conoce. Y dos, aquel que ha estado en el camino, mas se ha apartado de él. Tú que te has apartado del camino porque estabas en un templo, una iglesia, alabándole, glorificando su santo nombre, orando, ayunando, intercediendo, leyendo la palabra, pero hoy en día no quieres saber nada de él,
por muchas circunstancias. Y veo gente, veo hombres y mujeres que estuvieron en los caminos, pero por dolor a una pérdida de un hijo, una pérdida de una madre, encerraron su corazón por el dolor. Yo quiero decirte, deja que Dios sane tu corazón. Deja que Dios trabaje en tu vida para que puedas regresar al camino correcto. Porque Él es el único que puede enderezar los caminos del hombre. El hombre no lo puede hacer humanamente, pero Él sí lo puede hacer. Vuelve a casa. Vuelve a buscar su presencia. Vuelve a humillarte ante el Padre. Vuelve a pedirle perdón. Y tú que no tienes a Cristo en tu corazón, busca su presencia. Dile: Señor, lo he probado todo, pero yo creo que ya es tiempo de cambiar. Yo creo que ya es tiempo de renovar mi alma y mi espíritu y conocerte a ti. Es tiempo de abrir mi corazón y poder recibir la palabra. Es tiempo de hacer un cambio rotundo en mi casa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú haces, un hombre se levanta y se restaura, es un hogar que se levanta. Porque ese hombre estará entendido de que Dios es el que lo está llamando. Dios te ama en gran manera. Y Dios está esperándote. ¿Qué esperas? Hasta que cierres los ojos en esa habitación donde te encuentras en el hospital. ¿Qué esperas? Sentado en ese parque, pensando en qué puedes hacer. ¿Qué esperas? Esperando que tu hogar o tus hijos, tus hijas se pierden en el mundo. Y decir: no es lo único que puedo ofrecerles. Pues yo te digo algo. Hay una esperanza que puedes ofrecerle. Y esa esperanza primeramente es recibiendo a Cristo en tu corazón. Segundo, es ahí donde puedes. Es ahí donde tú puedes ver el cambio y el amor rotundo de Dios en tu vida. Pero necesitas hacer ese cambio. Necesitas hacer un alto en tu vida. Necesitas conocer a Cristo a través de esta palabra. Muchos lectores o muchos escritores han hecho diferentes tipos de libros. Libros para el matrimonio, libros para consejería, libros de psicólogos, de toda índole hay. Pero este es el único libro sagrado en la cual está todo. Todo está aquí. Todo está escrito. Y todo lo que está aquí se está dando el cumplimiento. Porque es una palabra sagrada. Y es lo que Dios está hablando para este tiempo. ¿Qué esperas? Hoy es tu día. Hoy es tu día. Dile al desánimo: sal de mi vida. Sal de mi mente. Sal de mi cuerpo. Yo renuncio a tener este desánimo. Yo renuncio a estar deprimido. Yo renuncio a ver todas las cosas negativas. Y pongo a Dios en ese lugar que Él se merece en mi vida. Que Él se merece. El pueblo tuvo que ver como cuando el Señor comenzó y envió las serpientes ardientes. Y comenzó a picar a muchos y murieron. El pueblo tuvo que ver muchos de sus amigos morir para poder reaccionar y decir: ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hicimos? Y Moisés tuvo que orar para que cesara la mortandad en medio del pueblo. Y el pueblo reconocer que Dios es soberano.
Dios nos ama, pero vuelvo y te digo, no ama muchas cosas que el hombre hace, que son desagradables para Él. Pero dirás, ¿cómo suelto esto, pastor? ¿Cómo suelto el alcohol? ¿Cómo suelto la droga? ¿Cómo suelto la infidelidad? Solamente permítele a Él, al Señor, entrar en tu corazón. Y Él te dará la fuerza que necesitas. Y sobre todo, pondrá gente que tú menos te imaginas para siempre estar ahí vigilantes, dándote una palabra de parte de Dios de ánimo, de esperanza. Y cuando ya veas que pudiste alcanzar, de ya no sentir ese ánimo o sentirte que necesitas el alcohol o necesitas la droga, si no lo venciste, entenderás y le darás la gloria a Dios en todo momento. Y sobre todo, en gratitud le servirás. Porque es un honor servirle a Dios. Es un honor poder llevar adelante su mensaje y ver cómo Dios ha ido restaurando a muchos, aún nuestras propias vidas. Cómo Dios ha podido levantarnos a pesar de muchas cosas. Cuando el hombre pensaba que iba a estar destruido, que iba a estar acabado, que no iba a servir para nada, es ahí donde Dios interviene. Y es ahí donde Dios dice, levántate, porque yo soy el que te he dado la vida. Yo soy el que tiene propósitos con tu vida. Dios la tiene contigo también. Dios la tiene contigo, amigo y amiga. Hermanos, porque declaro hermanos hoy en día, porque a pesar de que no has recibido al Señor, te digo que eres un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo. Y yo quisiera por estos medios, yo sé que en algún momento este mensaje va a tocar tu vida. Porque no es el pastor Rigoberto que te está hablando. Es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla al espíritu de un hombre, es ahí donde se doblega. Es ahí donde reacciona. Es ahí aún donde las cadenas se rompen y llegas a la realidad que necesitas a Cristo. Cada uno de los que predicamos, ministros, cada uno tuvo una historia. Y no una historia que uno se contenta al hablar de ella. Pero sabe, también es una historia donde hemos visto la gloria de Dios manifestado en nuestras vidas. Por eso hoy en día llevamos este tipo de mensajes a aquellos que se han apartado, a aquellos que todavía necesitan llegar a los pies de Cristo. Y decirte, sabes, si lo pudo hacer con nosotros, ¿cuánto más contigo? ¿Cuánto más contigo que no le ha dado la oportunidad de que entre en tu corazón? ¿Cuánto más aquel que le dio, pero por X razón o circunstancia o dolor en su corazón, se fue apartando de la única fuente de vida que es Cristo Jesús? Reacciona hoy. Reacciona y busca a Cristo. Busca porque los tiempos se están acortando. Busca porque Dios es el que te está llamando. Él es el que te está diciendo vuelve. Él es el que te está diciendo estoy esperándote hace tiempo. No le reclames. Porque a veces nosotros le reclamamos a Dios como lo hizo el pueblo.
Le reclamamos a Dios, pero ¿quién tiene la culpa? ¿El Señor? No. La culpa lo tenemos nosotros. La culpa la tienes tú. Pero aquí no estamos buscando un culpable. Aquí estamos dando una respuesta, una solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús. Aquel que murió, que estuvo clavado en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Tremendo sacrificio que hizo por amor. Estoy seguro que no hay un hombre en la tierra que lo haría por ti ni por mí. Pero sabes, Él lo hizo. Aún venció la muerte por amor a ti y a mí. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no expresar y poder compartir de su palabra a aquel necesitado, aquel que no conoce, pero le estamos diciendo, Dios te está esperando, Dios te está llamando. Casualidades no eres, pero Dios te está llamando. Dios te está llamando. Yo quiero que repitas conmigo esta palabra, pero repítela convencido que necesitas a Dios. Necesitas que entre en tu corazón. Y te aseguro que algo sobrenatural va a ocurrir en tu vida. Algo especial va a ocurrir en tu vida. Vamos, repite conmigo. Señor Jesús, Padre que estás en los cielos, hoy reconozco delante de ti que soy pecador. Reconozco que he murmurado, que he fallado muchas veces. Reconozco que me han hablado de tu palabra, mas no he querido. Pero hoy quiero que me des la fuerza para seguir adelante. Quiero que me des la fuerza para tomar una decisión determinante, para que entres en mi vida, para que gobiernes mi vida. Yo necesito de ti, Señor. Necesito que me ayudes a salir de ese lugar donde me siento esclavizado, me siento que no tengo esperanza. Mas hoy entendí a través de la palabra que hay una esperanza y es Cristo Jesús. Pues hoy yo tomo esa esperanza conmigo. Yo declaro en mi vida que yo me levanto. Señor, entrego mi vida, mi alma, mi espíritu a ti, Señor, para que tú seas el que se glorifique en mi vida, para que tú seas que me transformes, me cambies, me restaures y que yo pueda ser un instrumento poderoso en tus manos para hablarle a otros que están en la misma condición. Dios, gracias. Gracias, gracias te doy en esta hora a través de esta oración. Gracias, Señor. Amigo, ¿ves? Yo te aseguro que si tú has repetido estas palabras, algo sobrenatural va a venir sobre tu vida. Hay una sensación de gozo que va a entrar. Y es la presencia de Dios que se va a apoderar de ti. Y créelo que ha sido la mejor decisión que has podido tomar, que es recibirlo a Él como tu único Salvador. Mi consejo es, busca más de Dios. Busca su presencia. Conoce de ese Dios maravilloso a través de su palabra. Experimenta el gozo del Señor. Y vas a ver cómo tu vida, cómo tu hogar, tu familia, tu entorno en sí va a cambiar.
va a ser diferente. Ese es el Dios que yo te vengo a predicar en esta tarde. Ese Dios maravilloso que un día llegó a mi vida. Y puedo decirlo que no me arrepiento y nunca me voy a arrepentir de haberlo recibido. Porque ha sido la mejor decisión en toda mi vida a poder haberlo recibido a Él. Verás el cambio en tu hogar. Verás el cambio en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios, en todo lo que respecta a tu entorno. Si tú has determinado decir esta oración como lo que has repetido hoy, no te vas a arrepentir. Y créelo, te aconsejo que busques la casa de Dios. Dile, Espíritu Santo, guíame a un lugar donde sé que me van a instruir, donde sé que voy a recibir amor, donde sé que me van a enseñar la sana doctrina y donde voy a aprender para poder ir allá afuera a hablarle a aquel que también necesita esa palabra. Vuélvete un instrumento en las manos de Dios. Vuélvete una vasija de honra para Él. Porque a través de tu vida y tu testimonio de cómo Dios a través de este medio te ha rescatado, a través de una palabra te ha levantado, podrás hablarle a otros que Él es real y que Él es el que todo lo puede hacer. Todo. Y vive para Él. Vive para Dios. Es la mejor solución. Y el día que Él te llame a su presencia, pero habrás dicho, Señor, si tú me llamas a tu presencia, es porque he cumplido la misión en esta tierra, pero predicando tu palabra. Amigo, amiga que me escuchas, Dios te ama en gran manera. Porque si Dios no te hubiera amado, yo no estuviera predicando la palabra hoy y tú escuchándola. Pero así son los planes del Señor. A la larga, no te hubieras acercado a un templo, a una iglesia. Pero tienes este medio que en algún momento tocarás y abrirás. Y al abrirlo, habrá una palabra que va a ir a tu vida y va a transformar tu vida. Dios es bueno y sigue siendo fiel. Y sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo real. Y sigue amándonos en gran manera. El pueblo tuvo que entender, pero pasó su proceso. Y lo más importante, que cuando puedes pasar el proceso, pero hay una esperanza al final del camino. Toda carrera tiene una meta final. Y tu meta final debe ser siempre estar en la presencia de Dios. Debe ser estar en su presencia. No te estoy hablando de un Dios ficticio. Estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando del poder de Dios. Recuerda esto siempre. Dios envió su único Hijo por amor a ti. No fue por rechazo, fue por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser agradecido con alguien que lo ha dado todo por ti y por mí? Pero ya es tiempo de salir de ese desánimo. Es tiempo de salir de la droga. Es tiempo de salir de la prostitución. Es tiempo de salir del alcoholismo.
Ya es tiempo de poder respirar y decir, soy libre, soy una nueva criatura. Cristo me perdonó y hoy en día le sirvo. Y hoy en día me vuelvo parte del ejército de Dios para conquistar los territorios que hay que conquistar. Amigo, amiga, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo bendigo tu vida en esta hora. Y sé que cuando abres y escuches este mensaje, algo Dios va a hacer en tu vida. Porque esta palabra no viene la de un hombre. Esta palabra es de parte de Dios. Búscalo. Búscalo. Y si tú hiciste la oración, yo sé que cuando terminas de hacer la oración, estarás ahí llorando ante su presencia. Estarás ahí rindiéndote a Él. Y ahí es donde Él comienza a trabajar en tu vida. Es ahí donde el proceso de Él comienza en tu vida. Para que seas un hombre y una mujer transformado por el poder de Dios. Transformado para conquistar todos los territorios que Él te va a enviar. Te doy gracias y doy gracias a Dios porque me permite Él haberte llevado este mensaje. Porque cuando un pastor, un líder, un evangelista predica la palabra, esa palabra tanto va para ti, también toca nuestras vidas. Y yo sé que Dios te está hablando hoy. Así que un saludo desde Panamá por siempre y un abrazo fuerte de tu pastor y amigo Rigoberto Blanford. Bendiciones.